Vamos a esperar 10 minutitos más. Saluda a los que están ya desde Belén, Yupará. Aquí la señal de internet en la ciudad es un poco errática, entonces me tuve que venir literalmente a una estación de servicio para conversar con ustedes. Bueno, pero es importante también para la evaluación de impacto ambiental. Acá tenemos el sistema de cambio de aceite, ¿verdad? Entonces, cuando nos toca hacer una evaluación de impacto ambiental de matriz, de impactos de una estación de servicio, ya nos estamos inspirando acá. Muchísimos saludos del Amazonas, una zona bastante húmeda, lluviosa, donde se está llevando a cabo la mayor conferencia del clima para tomar decisiones que van a afectar a todas nuestras vidas. Quisiera probar con algunos de los presentes si me escuchan. ¿Me escuchan? Si Sí, alguien me Se da te profe. retorno, por escucha favor. bien, pero entrecortado, profe. Ah, ¿se escucha? Un poco entrecortado, profe. Si me repiten si me escuchan, por favor. Yo te escucho bien, profe, súper bien. Gracias. Ahorita me quedo tranquilo. Bueno, vamos a esperar entonces 10 minutitos a que se sumen más personas. Siendo ya las 8:14, vamos a arrancar nuestra clase de hoy. ¿Me confirma si me escuchan bien, por favor? Sí, profe. Perfecto, profe. Gracias, colegas. Ya estamos en la recta final, noviembre, ya los pan dulces ya están en las tiendas, ya las luces empiezan a colocarse en nuestros hogares, así es que te felicito realmente por su compromiso. Estuve recibiendo ayer los trabajos grupales en mi correo de lo que sería el gráfico de causa-efecto o Ishikawa. Muy interesante realmente y hoy lo vamos a volver a utilizar, ya que son etapas que tenemos que ir ordenando a nuestro trabajo como especialistas, hacer nuestro gráfico de causa-efecto, visibilizar bien cuáles son las causas principales, las causas menores que están asociadas a una causa, a otra, cómo eso, si es positivo o negativo, genera un impacto ambiental positivo o negativo. Y por supuesto, como le mostré ayer, también analizar todas esas causas menores y como profesionales durante la elaboración del estudio de impacto ambiental, evaluar alternativas, ¿verdad? De mitigación, de prevención, para que no sucedan, digamos, esos impactos y el impacto final sea tendiente a positivo o pueda ser fácilmente corregido. Entonces, al tener gráficamente las causas menores, todas bien ordenadas, medio físico, medio social, etapa de construcción, etcétera, etcétera, es mucho más fácil identificar las medidas ya de prevención durante el estudio de impacto ambiental. Ahora vamos a empezar una clase muy importante sobre la matriz de Leopold, que ya de 1970 se viene utilizando, donde no solamente se da un valor negativo en los impactos, sino también se evalúa si hay impactos, por ejemplo, en el medio socioeconómico, por ejemplo, se genera empleo, se mejora los caminos y las rutas de una comunidad, se genera, digamos, acceso a servicios públicos. Entonces, también considerando el medio socioeconómico, los impactos pueden llegar a ser también positivos. Y la idea es que la suma entre los positivos y los negativos que se desarrolle el tema. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, colegas? Porque Un hay poco mucho ruido entrecortadito. ambiental acá. ¿Me escuchan Hay bien? una, hay una Un- pequeña interferencia, profe. Hola. Pequeñísima interferencia hay. Bueno, entonces, dale. Le repito entonces que vamos a hablar de la matriz de Leopold. Entonces avancemos. Ahí pueden ver la definición de la matriz de Leopold. Pueden ver mi pantalla. ¿Ok?
que relaciona las acciones y las Sí, etapas. señor. Sí, ¿La ven profe. bien? ¿Se ve? Ya, perfecto. Bueno, ok. Entonces, una matriz de Leopold, que es un método clásico de evaluación eh, de impacto ambiental, de estudio de impacto ambiental, relaciona las acciones, lo que sea, con los factores ambientales que van a ser afectados. Por un lado tenemos una parte de la matriz, las etapas del proyecto, y en otro lado tenemos los factores. Vamos a poner, por ejemplo, las líneas de la matriz, las etapas, y en las columnas los factores. Y en cada factor le vamos a asignar una magnitud y una importancia. Dos columnitas más para cada factor para poder evaluar qué tan grande es la magnitud, qué tan grande es la importancia, y darle un valor del 1 al 3, del 1 al 5, del 1 al 10, como ustedes prefieran. Como yo le dije ayer, no hay una metodología, digamos, universal. Depende mucho de la formación profesional de ustedes. Y las sumas parciales o totales, tanto de los impactos de las etapas como las columnas, la suma de las columnas de los factores afectados, nos dan el valor final del proyecto, si su impacto ambiental es negativo o positivo, o significativamente negativo, o significativamente positivo, o no tan negativo. Se pueden, digamos, durante la etapa de construcción, la etapa de operación, clausura, post-clausura. Entonces, la matriz de Leopold tiene dos entradas. Por un lado están la etapa utilizada desde hace más de 50 años esta matriz, porque el señor Leopold se tomó el trabajo Dejamos de escucharte, profe. y me escuchan mejor. Hola, Sí, ¿me profe. escuchan? Ah, me puse un poco más cerca del emisor de señal. Voy a volver a compartir pantalla. Ahí pueden ver mi pantalla. ¿Pueden Sí, ver mi profe. Sí, pantalla? se ve, profe. Gracias, perfecto, sigamos. Bueno, entonces, ¿por qué es tan famosa esta matriz de Leopold ya desde la década del 70? Porque este señor Leopold, en el contexto de los Estados Unidos de América, se tomó el trabajo de poder listar todas las acciones posibles de todo tipo de proyectos que uno se pueda imaginar, y los puso en 100 acciones.
Y estas acciones pueden ser controles biológicos, modificación del hábitat, alteración del suelo, alteración de los acuíferos, alteración de los patrones de drenaje de una región, eh, modificación del flujo de un río, de un arroyo, de un manantial, las famosas canalizaciones que tanto estamos hablando ahora en Paraguay, todo lo que son los grandes sistemas de irrigación, bombeo, canalización, irrigación. Nosotros sabemos que en Paraguay estamos entrando en una etapa donde los sistemas de riego de gran escala están siendo acciones muy importantes de los proyectos. La modificación del clima, ¿en qué sentido? De que si yo elimino grandes extensiones de bosques, eso contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, como hablamos en el módulo anterior, y estamos contribuyendo también con el cambio climático. La quema de los bosques, imagínense si un proyecto nuestro incluye en sus acciones iniciar incendios forestales. ¿Se imaginan ustedes que la magnitud y la importancia negativa de ese impacto va a ser prácticamente altísima? Entonces no sería, digamos, recomendable incluirlo algo así directamente, pero sí, como ayer hablábamos, puede haber, digamos, una acción de quema prescripta que sí está permitida por la ley forestal en Paraguay, perdón, por la ley de manejo integral del fuego, cuya autoridad de aplicación es Infona. Entonces, una quema preventiva, controlada con asesoramiento profesional, puede ser también una actividad para evitar quemas mayores. Pavimentación, por supuesto, cuando vamos a hacer un relleno sanitario, por ejemplo, queremos hacer empedrado o asfaltado. Ruidos y vibraciones por trabajo de maquinaria pesada. Y en lo que sería la parte, digamos, de modificación de un terreno o construcción, todo lo que sea cambiar un lugar, por ejemplo, agrícola o rural por una zona urbanizada. Habíamos visto casos de urbanizaciones ya como ejemplos. Construir industrias, construir aeropuertos, hacer todo un sistema de carreteras con sus puentes, caminos, senderos. Por ejemplo, si vamos a tener en un área boscosa unos senderos interpretativos, vamos a hacer caminos forestales para extracción de madera. Por supuesto, si vamos a tener líneas de ferrocarriles, puertos privados, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esta lista tiene 100 acciones, digamos, que se recogió con base en la experiencia en el contexto de los Estados Unidos. Por supuesto que ustedes pueden tomar esto como una referencia, pero le pueden ir quitando aquellas que no vienen al caso para su proyecto. ¿Por qué les digo eso? Porque primero fue hecho en el contexto de los Estados Unidos y segundo, si nosotros combinamos estas 100 acciones con los 80 factores que les voy a mostrar a continuación, da una posibilidad de casi 9.000 combinaciones. Y ustedes no se van a poner a analizar la relación entre el factor 1 y el factor 80 en la interacción 9.000. Entonces, con el trabajo que hicimos ayer del relleno sanitario de UT, ustedes ya tienen las acciones por cada etapa del relleno. Incluso yo les recomendaría que solamente utilicen para la matriz de Leo, porque le voy a pedir que hagan solamente las etapas, porque cada vez que les ponen más líneas, más largo es el trabajo. Pero por supuesto, cuando hagan un trabajo profesional, sí lo tienen que detallar lo más posible. Y en las columnas vamos a poner, digamos, los factores ambientados, impactados: flora, fauna, medio socioeconómico, salud humana, etcétera, que ustedes ya lo tienen identificado en su trabajo de grupo el día de ayer. Entonces le va a ser mucho más fácil ya ir directamente a armar la matriz con los factores y las acciones más relevantes para que puedan hacerlo de una manera más rápida. Por supuesto, acá hay una lista bastante extensa. Creo que ustedes tienen que ir armando con base a esta su propia planilla de Excel para sus futuros trabajos profesionales. Tómense el tiempo de que cada vez que se encuentren una actividad nueva de algún tipo de proyecto, ya que ningún proyecto es igual al otro, vayan engordando, engrosando esta lista y ténganla como una lista máster, del cual ustedes para futuros trabajos van a ir sacando lo que venga al caso. Bueno, entonces, de lo que serían acciones, etapas o actividades de un proyecto, tenemos
prácticamente 100. Incluso también la posibilidad de accidentes, la posibilidad de vertido de filtraciones, la posibilidad de una falla operacional. Ayer hablábamos de los equipos de protección personal, de la capacitación del personal, que es también un factor social muy importante a tener en cuenta. ¿Me siguen escuchando hasta ahí? ¿Se escucha bien? ¿Me Sí, confirman, por profe. favor? Genial. Aquí atrás tengo unas latitas de Skol. Si es que hoy sábado ya pueden festejar el poder allá también con sus, con sus amigos. Esa es la nota de humor que tiene acá estar en Belén. Bueno, ok. Entonces vamos a seguir. Ahora vamos a pasar a lo que serían los factores ambientales afectados por las acciones. Repasamos todas esas diapositivas de las 100 acciones que en 1970 este señor Leopold eh, rescató, y por supuesto en esas acciones, etapas, también puede haber otros a ser determinados. O sea, ustedes pueden agregar, es válida la metodología agregar otras acciones que pueden afectar factores ambientales sin ningún problema. Bueno, y los factores que pueden ser afectados son los factores bióticos y los factores abióticos, y también los factores sociales. Por ejemplo, la salud, el empleo, la educación, la vivienda, la calidad de vida. Esos son los factores, digamos, sociales. En cuanto a los factores, digamos, del medio físico, podemos citar los recursos minerales, los suelos, la forma natural que tenga un terreno, si es una colina, y luego con el proyecto eso se va a hacer una nivelación, una excavación, se va a hacer un hoyo. Si es un humedal, se va a rellenar y se va a elevar la cota, es decir, se cambia la forma del terreno. También es un factor ambiental que va a ser afectado por nuestro proyecto. Si vamos a afectar el agua, aquí como el contexto de los Estados Unidos mencionaba el océano, en este caso nosotros los ríos, lagos, manantiales, acuíferos, es decir, los recursos hídricos. Todo lo que sería la napa freática, la calidad del agua, el microclima con la temperatura, o la temperatura del agua, perdón, la recarga de los acuíferos y, no en nuestro caso, pero en otros países también lo que serían los glaciares, las nieves permanentes, los hielos perennes. Entonces, si le toca trabajar en Chile, también esta matriz le va a servir. Otros factores ambientales pueden ser afectados también la atmósfera, la calidad del aire, el clima, el microclima, el macroclima, que sería a nivel regional o climático para grandes proyectos. En Paraguay se están dando realmente grandes proyectos que van a impactar al clima a nivel incluso regional. La temperatura del aire, digamos, todo lo que tenga que ver con la erosión, las avenidas de raudales, eh, la sedimentación, la compactación, todo eso tiene que ver con el suelo. En cuanto a la flora, se pueden eliminar árboles, se pueden eliminar arbustos en el proceso de construcción, de operación, se pueden eliminar pastos nativos, se pueden afectar cultivos que eran agrícolas y que van a dejar de serlo. También, por ejemplo, la flora del suelo, los nematodos, las bacterias, los hongos, que muchas veces no podemos observar, pero mediante un estudio biológico del suelo, más allá del estudio físico, podemos valorar si es que tenemos, digamos, un suelo bastante rico en cuanto a su microfauna y su microflora. Por supuesto, también si hablamos de humedales, las plantas acuáticas, y aquí un tema muy importante, si vamos a afectar especies en peligro de extinción. Por ejemplo, el Alectrus tricolor, que es muy típico de la zona del sur, que es el yetapá de collar, avioncito también se le dice, o la cachirla dorada, que también es otra ave en peligro de extinción, o si vamos a afectar el hábitat del jaguar, el hábitat del ciervo de los pantanos. Todos esos temas son factores ambientales que pueden ser afectados. Entonces, si hacemos un relleno sanitario, una industria donde el ciervo de los pantanos tiene su área de reproducción, se imaginarán que va a ser un factor ambiental negativamente afectado y de muy alta magnitud. Bueno, entonces tenemos prácticamente 80
de factores que pueden ser afectados. El uso de la tierra también, todo lo que sea la parte social, cultural. Por ejemplo, si una zona de cacería tradicional y nuestro proyecto va a evitar que se acceda a ese lugar o va a transformar ese lugar de caza y recolección de una comunidad indígena o campesina, por ejemplo. Si es un lugar de pesca tradicional, ustedes saben que asociaciones de pescadores tienen sus canchas de pesca asignadas en las riberas manejadas por la prefectura naval. Todo eso hay que averiguar si no va a ser afectado desde el punto de vista del medio cultural. También, por ejemplo, en las áreas donde la gente hace kayak, navegación, o sea, ahí en el arroyo Ñembucú, por ejemplo, en Pilar, donde la gente hace turismo, anda en canoa, en kayak, nada, todo eso puede ser afectado por nuestra obra. Y por supuesto, también acá hay muchísimos otros aspectos humanos, sociales, que pueden ser afectados. Incluso podemos afectar la red de transporte, la red de servicios. Hablábamos con el caso de relleno sanitario ayer en YouTube, de que en la evaluación que ustedes hicieron se iba a afectar incluso la salud de la población circundante, ¿verdad? Y también, por supuesto, tenemos que tener en cuenta los procesos ecológicos. Si vamos a salinizar un suelo, si vamos a eutroficar una laguna, si vamos a generar vectores, mosquitos, ratas, roedores, si vamos a alterar las cadenas alimenticias de los ecosistemas, y si vamos a alterar un espacio y vamos a hacer que las especies exóticas, arbustos, se dispersen sus semillas y ocupen áreas circundantes. Entonces, imagínense todos los factores ambientales que pueden ser afectados. Pero aquí la ventaja que tenemos nosotros es que ustedes ya vinieron aprendiendo a identificar y valorar aquellos aspectos ambientales y actividades principales que generan impacto significativo. Entonces, no hace falta aplicar estas 100 columnas, perdón, 100 filas por 80 columnas, sino que simplemente ustedes pueden poner 5 etapas del proyecto con 6 factores, flora, fauna, medio socioeconómico, salud, y lo hacen de una manera mucho más sencilla. Aquí justamente yo les presento una manera de cómo valorar la magnitud y la importancia de un impacto. Entonces, si yo tengo el factor nivelación del terreno y se une, o sea, se intersecta con la columna suelo, y la nivelación del terreno va a afectar el factor ambiental del suelo, ahí se produce un impacto ambiental. Y si es una extensión puntual dentro del predio de un relleno sanitario, va a ser solamente una parte, la magnitud es baja, es 1. Si la extensión de esa nivelación con maquinaria va a ser en todo el espacio reservado para mi relleno sanitario, es generalizada, entonces la magnitud es alta. Si la duración de mi nivelación de terreno va a ser temporal, se va a hacer solamente una vez, la magnitud es relativamente baja. Pero si constantemente voy a tener que estar nivelando el terreno, es recurrente, la magnitud es alta. Entonces, y por supuesto, como ya habíamos tenido en cuenta anteriormente, la reversibilidad. Si un impacto es totalmente reversible, apenas se entra a operar, eso se recupera solo, la magnitud es muy baja. Pero si es altamente irreversible, la magnitud es muy alta. Entonces, nivelación del terreno, factor suelo. Si es puntual, la magnitud es baja. Si su duración es temporal, la magnitud es baja. Si su reversibilidad es parcialmente reversible, la magnitud es media alta. Yo les recomiendo que para empezar a practicar con esta matriz hagan solamente valoraciones de 1 al 3. Si es importante del 1 al 3 y si su magnitud es del 1 al 3 también. Porque en la matriz de Leopold hay que poner los dos. Como una versión básica, por supuesto. En el material que yo les dejé de evaluación de impacto ambiental, ustedes pueden agregarle una formulación mucho más detallada, pueden hacer, digamos, una suma algebraica mucho más elaborada, pero debido a las limitaciones que tenemos de tiempo con este módulo, yo quisiera que apliquen la versión básica para tener ya una familiaridad con eso. Bueno, aquí yo les voy a... Si me permiten.
¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Sí, me siguen escuchando. Sí, perfecto. Bueno, le voy a volver a compartir entonces. Bueno, por supuesto, esta presentación está cargada ya en el aula virtual, en la sección llamada clase del sábado 15 de noviembre. Ahí ustedes pueden entrar con sus grupos y repasar estos ejemplos que les estoy dando para la tarea que les voy a pedir. Bueno, aquí yo tomé el caso del relatorio de impacto ambiental del relleno sanitario de Encarnación. Yo les voy a pedir a ustedes que utilicen el relatorio de impacto ambiental del relleno sanitario de Yuti, que es el que usamos ayer, ya que ahí ustedes identificaron ya, digamos, los factores ambientales afectados, ambientales y sociales afectados, y también las etapas que afectan a esos factores ambientales y sociales. Aquí yo hice una versión bastante sencilla, donde a cada columna, que sería del medio físico, del medio social, del medio biótico, abiótico, que identifiqué en el relatorio de impacto ambiental, le asigné un valor de importancia y de magnitud. Por ejemplo, para el relleno sanitario de Encarnación, durante la etapa de planificación, todo lo que tenga que ver con la afectación del suelo tiene una importancia negativa de 1 en una escala del 1 al 3. En la planificación, el impacto ambiental al suelo es 0 porque se está planificando de una manera, digamos, apropiada. Y durante la etapa de construcción, por ejemplo, el impacto del suelo es negativo 3, lo más alto de la escala, y la magnitud es -2, que es casi lo más alto de la escala, porque va a afectar gran parte del suelo del predio del relleno sanitario. Entonces, simplemente, de hecho que yo ya le puse esta planilla de Excel en la sección de hoy del aula virtual del sábado, y ustedes pueden usar esta misma planilla para el caso de YouTube, y simplemente le van cambiando las valoraciones de acuerdo a cómo el grupo lo concluya. Las valoraciones pueden ser negativas en cuanto a magnitud e importancia, y pueden ser positivas. Por ejemplo, acá pueden ver abajo a la derecha en la parte del medio socioeconómico. Por ejemplo, en el medio socioeconómico la importancia es, durante la etapa de operación, es alta. ¿Por qué? Porque da trabajo a la gente, genera, digamos, una solución para la ciudad de YouTube, porque no se va a acumular la basura en las calles, sino que va a ir a un relleno. Y también, por supuesto, si se hacen obras adecuadas de acceso, de pavimentación, mejoras en el entorno de la vecindad, y se mejora la gestión de residuos de la ciudad, por supuesto que también la valoración socioeconómica va a tener magnitud alta, importancia alta, 3, es decir, que va a hacer algo muy positivo. Si ustedes suman en la planilla de Excel todas las líneas, le va a dar un subtotal, que es la suma algebraica. -1, 0, -2, -3, -3 de planificación. Si suman todas esas casillitas, la suma algebraica le va a dar, por ejemplo, -2. Si suman todas las columnas, va a suceder la misma cosa. Y ahí pueden ustedes ir visualizando cuáles son los factores ambientales que van a ser más impactados, por ejemplo, el suelo o el agua subterránea, y cuáles son las etapas que generan mayor impacto. Y al sumar todas las magnitudes, todas las importancias de todos los factores ambientales afectados, y al sumar los impactos de todas las etapas, le va a dar un total que les va a decir si su proyecto es positivo o negativo para el ambiente y la sociedad. Entonces, ahora vamos a hacer el próximo sábado, el próximo viernes, un repaso de esta matriz, porque no se preocupen, esto hay que practicar, practicar y practicar, mejorar
Lo que yo quiero es que hoy simplemente ustedes utilicen esta pequeña matriz de S que yo ya le creé, evalúen como grupo si durante la etapa de construcción del relleno sanitario de YouTube el suelo va a ser impactado negativamente con una importancia alta, en una magnitud alta, del 1 al 3, y así van llenando todas las casitas. Si no hay relación, dejen en cero. Si, no, si en la etapa de planificación no se va a afectar al agua, déjenlo en cero. Por supuesto que todo eso tiene que ser el resultado de su experiencia, de su discusión. Pero lo que yo quiero es entonces que ustedes ingresen al aula virtual, bajen la planilla de Excel del ejemplo de encarnación, de encarnación, sí, y cambien los numeritos que yo puse ahí, de acuerdo a lo que el grupo decida y de acuerdo al gráfico de Ishikawa que usaron ayer. Pueden cambiar el nombre de las columnas y el nombre de las líneas. Si es etapa de post-clausura, clausura, lo que ustedes quieran cambiar, cámbienlo. Y tenemos eh, una hora, perdón, tenemos media hora realmente de trabajo para que los grupos me presenten rápidamente cómo les salió la matriz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos empezar a trabajar? Perfecto, profe. Dale, bueno, entonces repito. Entren al aula virtual en la sección de sábado 15 de noviembre. Bajen la matriz de Excel del caso de encarnación. Cambien el nombre de las líneas y las columnas de acuerdo a las etapas y a los factores que van a ser afectados en YouTube. Utilicen lo que ya hicieron ayer como guía. Pónganle magnitud e importancia del 1 al 3, positivo o negativo, de acuerdo a lo que el grupo decida. Sumen a la derecha el subtotal de las líneas, sumen el subtotal de cada columna y luego traten de hacer una suma de todos los subtotales general ahí en el Excel para ver cuánto les sale. No se preocupen si no es perfecto, es una primera interacción y el próximo viernes vamos a volver a repasar este ejercicio todos juntos. Entonces, siendo las 8:45, nos volvemos a encontrar acá a las 9:30 en punto para que cada grupo que haya terminado el trabajo lo presente brevemente y aquellos que no pudieron terminar, igual que ayer, me lo mandan por correo. Entonces, nos volvemos a encontrar 9:30 y me van... no, Dejamos de escucharte, profe. colegas, siendo ya las 9:30, quisiera escuchar a algunos de los grupos que ya estén listos. No se preocupen si no es perfecto el trabajo. Igual envíenmelo, por favor, para que yo pueda revisar el resto del fin de semana. Y el próximo viernes vamos a volver a repasar la matriz de Leopold porque es bastante útil. Puede combinar lo positivo con lo negativo. Se puede complejizar bastante si uno quiere ir al detalle, y lleva un poco de trabajo, pero se puede ir perfeccionando en el Excel y pulir nuestro estudio departamental. Entonces, si hay algún grupo que esté listo y quiera compartir pantalla o decirlo oralmente, abra micrófono y adelante, por favor. ¿Algún grupo que ya esté listo y quiera presentar? Ah, no importa que no esté terminado, pero por lo menos hasta donde llegaron. ¿Algún grupo que quiera presentar? ¿Que se anime? Me escucho. ¿Algún grupo que quiera presentar y se anime, aunque sea lo que hayan avanzado?
Le escucho, por favor. ¿Algún grupo que quiera presentar? ¿Es anime? Hola, profe. Todavía no Jessica. tenemos profe. Bueno, le doy 5 minutos más. Vale, sin problema. Profe, de igual manera comparto para explicar cómo vamos avanzando. Me, me encanta, Jessica. Como que esto me parece, Y después me mandan, van a tener mucho tiempo esta mañana o el fin de semana, me lo envían al correo, por favor. ¿Está bien? Adelante, por favor. Adelante. Adelante. dale, Escuchamos. yo consideré en este caso solamente, o sea, consideramos la etapa de operación, ¿verdad? Y ahí Ok. le fuimos extrayendo las actividades principales de esa etapa, como movimiento de rodados, vertidos dentro de fosas, cobertura y compactación de las celdas, riesgos de incendio, y así le vamos poniendo los puntajes correspondientes, pero estamos en eso todavía. Fantástico. Me encanta, Jessica. Esa es la forma de trabajar. Yo les compartí a ustedes una matriz de Excel bastante sencilla porque solamente, digamos, son las etapas principales y ustedes se están dando cuenta de que a medida que ustedes le ponen más líneas y más columnas, la cuestión se va complejizando, le va a llevar más tiempo. Si el proyecto es muy grande y va a afectar el suelo, la atmósfera, el clima, en la parte urbana, la parte cultural, también las columnas se van a ir complejizando. Como les dije, en la matriz de Leopold hay 100, eh, digamos, actividades y más de 80 factores. Entonces, casi son 9.000 combinaciones. Eso está todo listado, digamos, en la captura de la presentación que le pasé. ¿Algún otro grupo que quiera compartir pantalla y mostrar un poco cómo está quedando su planilla? No hace falta que esté terminado todavía. Solamente compartir pantalla y mostrarme ahí cómo están haciendo. Gracias, Jessica. Parece que están todos muy concentrados con la matriz. Bueno, les dejo trabajar tranquilos, colegas. Llegamos hasta acá. Espero sus matrices con los subtotales, los totales, con donde puedan llegar, pero traten de completar todas las filas, las columnas, me mandan al correo. Muchísimas gracias por lo de ayer, por lo de hoy, agradecidos y estamos ya en la recta final. Voy a preparar el trabajo práctico ya para cargarlo esta semana. Va a valer el 40% de la nota, pero solamente va a haber un trabajo práctico. Y el próximo sábado ya voy a habilitar al final de la clase el examen final, que va a ser también de selección múltiple, 10, 12, 15 preguntas, nada complicado, nada que ustedes no puedan hacer, pero que va a estar enfocado con lo que aprendimos en este módulo. Entonces, colegas, nos encontramos el próximo viernes puntualmente a las 18:30 horas. Muchas gracias, que pasen un buen sábado. Gracias, profe. Gracias Dale, igualmente, profe, muchas profe. gracias. Buen fin de Perfecto, semana. chicos. Gracias, Fuerza con las profesor. matrices, fuerza con las matrices, fuerza, fuerza, fuerza. Nos vemos. Chao. Gracias, profesor. Chao, chao. Gracias, profesor.